Estamos frente a una catástrofe inminente a manos de la inteligencia artificial, o bueno, podríamos estarlo si dejamos que la IA haga todo por nosotros, y si no aplicas lo que voy a enseñarte en este video. DeepSeek llegó y cambió el juego. Ahora todas las inteligencias artificiales tienen la capacidad de razonar. Si antes redactaban ensayos mediocres y sin sentido, ahora solamente redactan ensayos mediocres. La IA generativa, con su capacidad de resumir textos, generar estos ensayos, crear mapas mentales, entre otras cosas, se ha vuelto una herramienta omnipresente en la educación. Todos la usan, pero me atrevo a decir de que la mayoría la usan mal. Yo personalmente la he usado de manera no tan ética en el pasado, pero ahora sé que eso estaba limitando mi potencial y me estaba acostumbrando a la mediocridad. Porque este fácil acceso a respuestas suficientemente buenas hacen que limite nuestra capacidad de razonar y terminemos delegando todo el esfuerzo mental y todas las tareas a la IA generativa. En consecuencia, disminuimos nuestro pensamiento crítico. Pero yo te digo que para aprender de verdad, el esfuerzo mental es innegociable. No lo puedes externalizar. Por eso voy a enseñarte a cómo utilizar estas IAs de manera estratégica para que sean tu aliado y no un sustituto del aprendizaje y del pensamiento crítico. Pero antes examinemos cuál es el problema real detrás de este boom de la inteligencia artificial en la educación. El problema central es que la IA genera una falsa sensación de aprendizaje. Si le pides que genere estos ensayos o estos resúmenes y luego, digamos, utilizas estos ensayos, estos resúmenes para repasar, para aprender, lo que estás haciendo es simplemente exponiéndote a respuestas familiares. Estás aumentando la familiaridad que tienes del tema, pero no lo estás entendiendo a profundidad. Porque para entenderlo a profundidad, tienes que pasar por esos procesos de síntesis, de pensamiento crítico, de resolución de problemas. Todos estos escenarios son vitales para poder tomar los textos, tomar las entrevistas, tomar todos los elementos a aprender y a estudiar y poder pasarlos a tu entendimiento. Pero es muy fácil simplemente decirle a la IA que lo haga, porque su capacidad de procesamiento es simplemente superior. Puede hacerlo con un libro entero, incluso varios libros al tiempo. El que nosotros hagamos eso, pues toma mucho tiempo, pero yo te digo que la recompensa va a ser mayor. Y más si utilizas las siguientes técnicas y estrategias. Si continúas externalizando tu pensamiento en esas actividades, le estás otorgando esas oportunidades de aprendizaje a la IA, pero pues la IA no aprende, el que aprende eres tú. Entonces lo que tienes que hacer es dejar de pedirle que haga esas cosas tan seguido por ti y que las empieces a hacer tú mismo o que te ayude a hacerlas tú mismo, que es lo que vamos a ver a continuación. Para entender entonces cómo utilizar la IA de manera estratégica, tenemos que también analizar cuáles son sus principales riesgos y la ética detrás de esta utilización. En primer lugar, yo creo que ya te has dado cuenta de que a veces la inteligencia artificial generativa, DeepSeek, Claude, todas estas tienden a alucinar de vez en cuando. Se inventan las respuestas. Incluso si le preguntas de dónde la sacaste, se inventan la fuente. No podemos depender siempre de la información que nos da la IA porque es generativa y además varía de modelo a modelo y de respuesta a respuesta. Es nuestro trabajo verificar siempre la información con fuentes de autoridad. Ese es el primer principio, la verificación. El segundo principio es que si vas a trabajar con las IAs, si las utilizas para tu estudio, para tu trabajo, para lo que sea, tienes que ser transparente con el uso que les das. Tienes que especificar cómo y cuándo las utilizaste y además proporcionar el prompt. Porque sí, ahora nos exigen citar en APA la inteligencia artificial. ¿Quién lo diría? En general, lo que tienes que hacer es ser el humano en el proceso, el humano en el bucle de todo este proceso de interacción con la inteligencia artificial. Siempre verificar tus respuestas, siempre preguntarte, ¿estoy realmente aprendiendo con lo que le estoy preguntando o solo estoy familiarizándome con la información? Bien, una vez tenemos claro los principios éticos y el marco de utilización de estas IAs, ¿cómo realmente podemos construir prompts efectivos que nos ayuden a entender mejor la información y no como un atajo para esta?
Para eso alguien propuso el marco CLEAR en este artículo de acá. Por sus siglas en inglés, CLEAR es, primero, conciso. Tienes que ser claro y directo al grano. En vez de preguntar, ¿podrías darme una explicación de la teoría de la relatividad? Preguntarle, en 3 párrafos, explícame la teoría de la relatividad con ejemplos y analogías de la vida cotidiana. ¿Ves la diferencia? También tienes que procurar que sea una secuencia lógica, porque el orden de las instrucciones sí afecta al resultado. Primero, explícame X, luego compara con Y, finalmente sintetiza y une con Z. Sigues un orden claro y definido. Asimismo, tiene que ser explícito, tienes que decirle en qué se va a basar o qué es lo que quieres exactamente, un objetivo explícito. No es lo mismo preguntar, ¿existe el calentamiento global? Que preguntarle o decirle, dame 5 argumentos a favor del calentamiento global y 5 en contra con sus respectivas fuentes académicas. Al hacer esto, estás limitando el alcance de la respuesta y le estás pidiendo que sea lo más específica posible. El siguiente principio es que tienes que ser adaptativo. Puede que la respuesta que te haya dado no sea lo suficientemente buena o no responda a tu pregunta, entonces tienes que adaptarte y ser el humano en el proceso y pedirle un cambio, una variación, y a su vez, por último, tienes que ser reflexivo, ser muy crítico del output, ser muy crítico de las respuestas que te da. No todas van a ser verdaderas, algunas van a ser parcialmente verdaderas, otras simplemente se las va a alucinar. Lo que tienes que hacer es ser el humano en el proceso y ser crítico de todo lo que te dice. Y yo le he añadido otros 2 principios actualizados a este año. El primero es el contexto, que es proporcionarle más información para que trabaje. Puede ser información de tu parte, aunque debes ser cuidadoso con lo que compartes. Entre más información y contexto le des, por lo general más precisa va a ser su respuesta. Y el último principio es simplemente activar el botón de razonamiento, porque le da más tiempo para pensar y así estás garantizando de que su respuesta sea un poco más verídica o que al menos la haya considerado más tiempo. Para unir todos estos principios, veamos este prompt. Utiliza la taxonomía revisada de Bloom para hacerme preguntas retadoras que me hagan entender mejor el concepto de la metacognición. Comienza por el nivel de evaluación, espera mi respuesta, luego haz la retroalimentación de vida y empieza a descender nivel por nivel hasta el primero. Estamos siendo concisos, yendo directo al grano, tiene un orden lógico, una secuencia. Estamos limitando el alcance de su respuesta, le estamos dando una perspectiva única, que es la taxonomía revisada de Bloom, y además le estamos pidiendo que que se adapte a nuestras respuestas. Nosotros también nos adaptaríamos a sus respuestas. Y en últimas, pues tenemos que ser muy críticos de todo lo que está proporcionándonos. Bien, una vez tenemos claro cómo hacer prompts efectivos, podemos pasar al apartado más sustancioso del video. Antes mencioné de que la IA tiene todas esas capacidades nuevas de razonamiento y puede hacer prácticamente cualquier cosa que le pidas. Tenemos que aprovechar esto, porque en el aprendizaje hay 4 pilares fundamentales en esencia. Primero, un material a aprender. Segundo, el esfuerzo cognitivo, que es innegable. Tercero, el tiempo que pasamos en la práctica o aprendiendo el material. Y por último, la retroalimentación que nos da el ambiente o que nos da el proceso de aprendizaje. Este último pilar es el que acelera o frena el proceso de aprendizaje. Si tenemos más oportunidades de mejora y retroalimentación, vamos a ser mejores aprendices y vamos a aprender mejor y más rápido. Por eso quiero que veas a la IA como una caja de retroalimentación infinita. Puede actuar como un tutor, como un coach, como un mentor, como tu papá, como cualquier personaje que le pidas. Tienes a tu disposición lo que antes solo se conseguía mediante tutores privados. Estás desbloqueando la oportunidad de un aprendizaje autodidacta. Para eso, Ethan Mollick nos da 7 escenarios clave de simulación en los que la IA puede ser tu mejor aliado. Si quieres, en la descripción voy a dejar el artículo completo con todos los prompts que he mencionado en este video y más que iré actualizando con el tiempo
Pero para que te quedes con la idea en este video, te voy a mencionar 3 roles clave que puede adoptar la IA para potenciar tu aprendizaje. Primero, la IA puede servir como un tutor, como ya mencioné, pero también como un mentor y un coach de metacognición. ¿Cómo se ve esto? Puedes pedirle que actúe como tal y que retroalimente tu comprensión de los temas sin revelar por completo las respuestas. Puedes pedirle que te guíe para realizar esta síntesis de la información, para que guíe los siguientes temas que debas consultar, o simplemente para que te desafíe a pensar sobre tu propio pensamiento, para que te ayude a esta retroalimentación constante con los temas que quieres aprender. Pero también puedes pedirle que actúe como un compañero de estudio o de debate, que actúe como un compañero que sea crítico y que cuestione tus ideas, tus argumentos, pero que también proporcione los mismos. Puedes pedirle que actúe como un compañero que sea crítico tanto de tus ideas como de tus argumentos, pero además de que pueda proporcionar los suyos propios, que tenga esta capacidad de debatir contigo y de que en últimas pues encuentren un plan de trabajo más óptimo o que lleguen a una idea mejor. Pero ¿por qué detenerse solo con escenarios educativos? Si ya dijimos que esto es una caja de retroalimentación infinita y puede actuar como cualquier cosa que se le pida, podemos pedirle entonces que actúe como un filósofo. Por ejemplo, quiero que actúes como Sócrates y me hagas preguntas inductivas y de mayéutica, no escatimes en la ironía si es necesario, para profundizar en el razonamiento y desentrañar conceptos complejos como, y ahí insertarías el concepto que tú quieras. Como puedes ver, esos escenarios realmente son infinitos. Entonces quiero que empieces con alguno de estos que te menciono en el video o que te dejo en la descripción y que me digas cuál te llamó más la atención y lo vas a implementar desde ahora en los comentarios. Bien, entonces, ¿qué hemos obtenido de este video? Sabemos de que la IA tiene unas posibilidades y capacidades infinitas, pero en esas capacidades es muy fácil simplemente externalizar nuestro pensamiento. Nuestras habilidades y pensamiento crítico solamente van a ser propiamente desarrolladas si las hacemos nosotros mismos, no la inteligencia artificial. Pero esta puede servir como un potenciador, un aliado importante a la hora de entender conceptos complejos, de debatir ideas, de proponer proyectos. Realmente es una caja de retroalimentación infinita que tienes ahora a tu disposición. Pero como dijo un gran filósofo, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es labor tuya siempre ser el humano en el proceso. Verificar siempre las respuestas con al menos 2 fuentes. Y si vas a utilizarla para trabajos académicos o en tu trabajo como tal, siempre ser transparente con su uso y decir exactamente cómo fue que lo utilizaste. Pero si lo que te interesa entonces es empezar a utilizar la IA con estas nuevas perspectivas, entonces nuevamente en la descripción te dejo el listado de prompts que puedes utilizar ahora mismo, que voy a ir actualizando a medida que encuentre más escenarios posibles. Y además, si lo que quieres saber es cuáles son las 7 habilidades necesarias para un aprendizaje profundo y significativo, entonces te recomiendo que veas este video de acá.